Imagínate esto: Cuba, la perla del Caribe. Un lugar donde la historia y la cultura se entrelazan en cada rincón, donde cada calle y cada edificio cuentan una historia de resistencia, pasión y cambio. Playas bañadas por el sol, palmeras que se mecen y el ritmo contagioso de la música salsa. Un paraíso tropical que oculta secretos y luchas internas. Un lugar donde la belleza natural contrasta con las complejidades de su historia política. Pero debajo de esta fachada idílica se estaba gestando una tormenta encarnada en un solo hombre, Fulgencio Batista, un hombre cuya ambición y determinación cambiarían el curso de la historia cubana para siempre. Nacido en la pobreza, la ambición de Batista lo catapultaría de sus humildes comienzos al puesto más alto del poder, dejando una huella imborrable en la historia cubana. Desde sus primeros días en Banes, un pequeño pueblo en la provincia de Oriente, hasta su ascenso en el ejército, Batista siempre mostró una determinación inquebrantable. Su historia es de ambición, poder y, finalmente, exilio. En 1933 lideró un golpe de Estado que lo puso en el centro del poder político cubano. Durante su mandato, Batista implementó reformas que modernizaron el país, pero también enfrentó críticas por su autoritarismo y corrupción. Esta es la historia de Fulgencio Batista, una huella en la historia. Un líder que dejó una marca indeleble en Cuba, un hombre cuyas acciones y decisiones aún resuenan en la memoria colectiva de la nación. Desde su ascenso meteórico hasta su caída y exilio, la vida de Batista es un testimonio de las complejidades del poder y la política en el Caribe. Fulgencio Batista no nació con una cuchara de plata en la boca. No, venía de orígenes humildes en 1901, nacido en el pueblo rural cubano de Banes. Imagínate a un joven Batista, luchador y ambicioso, buscando oportunidades en las calles, hambriento de una vida mejor. Esta hambre alimentaría su implacable ascenso a la cima, pero ¿a qué costo? En 1921, Batista se alistó en el ejército cubano, una decisión que cambiaría su destino para siempre. Era un natural, ascendiendo rápidamente de rango gracias a su mente aguda y sus codos aún más afilados. Para 1933 orquestó un golpe militar, tomando el control del gobierno. El ambicioso soldado era ahora el hombre fuerte de Cuba. El gobierno de Batista fue un cóctel complicado, una mezcla de reformas sociales y represión brutal. Daba con una mano, promulgando la seguridad social y proyectos de obras públicas, pero quitaba con la otra, silenciando la disidencia con puño de hierro. Se codeó con los Estados Unidos, atrayendo inversión extranjera, pero también haciendo la vista gorda ante las crecientes desigualdades sociales que se gestaban bajo la superficie. Pero no se puede reprimir una buena revolución, especialmente no en Cuba. La isla caribeña, conocida por su vibrante cultura y su espíritu indomable, estaba al borde de un cambio monumental. La gente, cansada de la corrupción y la opresión, comenzó a alzar su voz en un clamor unísono por la libertad y la justicia. Fidel Castro y su banda de revolucionarios barbudos estaban ganando poder, alimentados por el descontento del pueblo. Estos hombres, con su determinación y su visión de un futuro mejor, se convirtieron en el símbolo de la esperanza para muchos cubanos. Desde las montañas de la Sierra Maestra, planearon y ejecutaron ataques que debilitaban cada vez más al régimen de Batista. Corría el año 1959 y las paredes se cerraban sobre el régimen de Batista. La capital, La Habana, se convirtió en un hervidero de actividad revolucionaria. Las calles estaban llenas de manifestantes y el sonido de los disparos y las explosiones se mezclaba con los gritos de libertad. El régimen de Batista, que alguna vez parecía invencible, ahora tambaleaba al borde del colapso. En la víspera de Año Nuevo, mientras las fuerzas de Castro marchaban hacia La Habana, Batista huyó al exilio, llevándose consigo a su familia y a sus más cercanos colaboradores. En un avión privado, abandonó la isla que había gobernado con mano de hierro, dejando atrás un país en llamas y un pueblo decidido a forjar su propio destino. Dejando atrás un legado tan complejo y contradictorio como el propio hombre. Su partida marcó el fin de una era y el comienzo de otra, llena de incertidumbre pero también de esperanza. Batista, una figura que había dominado la política cubana durante décadas, se desvaneció en la sombra del exilio, mientras Cuba se preparaba para escribir un nuevo capítulo en su historia.
El legado de Batista es una red enredada, tejida con hilos de progreso y opresión. Modernizó Cuba, pero a costa de la libertad y la democracia. Cortejó a los Estados Unidos, pero dejó atrás una nación profundamente dividida. Incluso hoy, su nombre evoca fuertes emociones, un duro recordatorio de un capítulo turbulento en la historia cubana. La historia de Batista es una advertencia, un recordatorio de que el poder, sin control, puede corromper incluso a los más bien intencionados. Fulgencio Batista, quien gobernó Cuba en 2 periodos distintos, dejó una marca indeleble en la historia de la isla. Su ascenso al poder fue meteórico, pasando de ser un sargento del ejército a convertirse en el hombre fuerte de Cuba. Sin embargo, su legado es complejo y lleno de matices. Era un hombre de contradicciones, un producto de su tiempo y un actor clave en el drama que se desarrolló en el escenario mundial. Batista fue visto por algunos como un modernizador que trajo progreso económico a Cuba, mientras que otros lo consideraban un dictador que reprimió brutalmente a sus opositores. Su gobierno estuvo marcado por la corrupción, la censura y la violencia, pero también por la construcción de infraestructura y el desarrollo de la industria turística. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre Batista? ¿Es posible separar sus logros de sus fallos? ¿Podemos juzgarlo solo por sus acciones o debemos considerar también el contexto histórico en el que vivió? Estas son preguntas que invitan a la reflexión y al debate. ¿Fue un villano o un visionario? La respuesta no es sencilla y depende en gran medida de la perspectiva desde la cual se mire. Para algunos, Batista fue un líder que intentó modernizar Cuba y mejorar la vida de sus ciudadanos. Para otros, fue un tirano que utilizó el poder para su propio beneficio y el de sus aliados. Dale me gusta al video y deja tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión y abrir un espacio de diálogo donde podamos discutir y aprender juntos sobre esta figura controvertida de la historia cubana. Y no olvides suscribirte para más Historia Latina para Tontos, donde desglosamos el pasado para que tú no tengas que hacerlo. Cada semana exploramos diferentes aspectos de la historia latinoamericana, ofreciendo una visión equilibrada y accesible para todos. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta aventura educativa.